8:10. Saludamos a esta hora vía telemática a Jorge Núñez, director de Caleidos, investigador, integrante de la Alianza contra las Prisiones, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El gobierno ha anunciado que se va a retomar el tema del censo carcelario como una de las medidas para tratar de combatir la situación que se vive en las cárceles del país. Ayer hubo una fuga de reos de la cárcel de Esmeraldas y se anuncia un proceso judicial por una de las tantas masacres que nos han sacudido durante estos últimos días en el país. Son medidas que se anuncian en momentos en que todavía se viven las consecuencias de esta masacre, la última ocurrida en la cárcel de Santo Domingo. ¿Cómo evaluar o calificar si estas medidas que se anuncian son acertadas o no para enfrentar la crisis en las cárceles? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia. Muy buenos días, Alexis. Gracias por la invitación y muy buenos días a la audiencia. Bienvenido. Gracias. Empecemos por el censo. En mi opinión, el censo, primero, no es necesario y segundo, nos va a dar una imagen distorsionada otra vez de lo que está pasando en cárceles. En el diagnóstico que realizó Caleidos en 2021, en octubre de 2021, lo que se indica es precisamente que se necesita reconstituir el sistema de gestión penitenciaria de datos, que es diferente. Un censo es como una fotografía. Lo que van a poder hacer es conocer quién está en este momento o las semanas en las que esté el censo, pero la cárcel tiene un flujo de entrada y salida muy alto. Entonces esto va cambiando. Si usted no tiene un buen sistema de datos y que además presentaba muchísimos problemas, es algo que se trató de implementar en la reforma, y los problemas que hubieron básicamente fueron que los centros, como tenían la información descentralizada, no subieron toda la información. De hecho, los centros manejan sus propias hojas de cálculo y sus propias estadísticas, y básicamente la capacidad que tiene el SNAI respecto a datos es contar gente, pero no tienen muy claro. Cuando nosotros recibimos las bases de datos de SNAI en 2021, básicamente nos tocó limpiar 200,000 registros. Usted tenía gente que seguía, que había salido de la cárcel y estaba en la base, gente que había sido asesinada en la cárcel y seguía en la base, tenía a veces duplicación de los nombres. Entonces nosotros en el diagnóstico sugerimos que se invierta en un sistema de gestión penitenciaria de datos que no esté encaminado a, como es ahora, ¿no es cierto?, a tener solo información burocrática, sino que realmente nos permita entrar en un proceso de transición hacia la libertad. Lo que debemos recordar siempre es que una cárcel, el momento en que una persona entra a una cárcel, lo que debemos estar pensando como sistema es cómo va a salir, dónde va a salir, qué inversiones son las que debe hacer el Estado para que no haya reincidencia, cuáles son las posibilidades. Recordemos que en las cárceles del Ecuador son las familias las que mantienen a las personas. El diagnóstico te da los datos de 140 a $250 mensuales por familia. Por lo general son mujeres las que corren con estos gastos, que pertenecen a economías informales. La mayoría de gente es pobre, la mayoría de gente es joven, entre 18 y 29 años, es el 40%, 42% de la población. Entonces, realmente el censo que se quiere hacer es simplemente suplir esta deficiencia de que no saben quién se escapa, no saben quién está, y básicamente lo que tienen es un número X de bodegas humanas que ellos van calificando como máxima, mínima y mediana seguridad. Jorge, como siempre, un gusto conversar con usted. Buenos días. A ver, está el informe del que usted nos habla, que es de la Fundación Caleidos, ¿no es cierto? Hace poco, la comisión esta de expertos que conformó el gobierno, nacionales e internacionales, entregó también un informe con diagnósticos, me imagino yo con muchas recomendaciones y tales. En marzo, la CIDH que vino in situ, hizo un recorrido, vio, constató la situación por la que atraviesan los privados de libertad en el país, también entregó un informe plagado de recomendaciones, de diagnósticos, de sugerencias, de problemas que están plenamente identificados. La pregunta que yo le quiero plantear es, creo yo, que la mayoría de ecuatorianos nos hacemos. Tienen los diagnósticos, tienen los informes. ¿El gobierno ha hecho algo? Van 6 masacres en 14 meses del régimen de Guillermo Lasso y 7 en los últimos 2 años, que suman más de 330 privados de libertad asesinados de formas inhumanas y crueles.
pero el gobierno, con todos esos documentos, ¿ha hecho algo? O sea, ¿ha dado señales de querer mejorar la situación? ¿O solo tenemos que cruzarnos de brazos y esperar a ver cuándo ocurre un nuevo evento como el del pasado lunes? En mi opinión, el gobierno no solo ha hecho lo que las recomendaciones indican, sino que ha continuado con un modelo de gestión penitenciaria que es el que produce la violencia. Lo que debemos considerar sobre las recomendaciones de la CIDH, sobre la Alianza contra las Prisiones, también ha hecho recomendaciones, es una articulación de varias organizaciones. Hemos sido muy claros desde la Alianza contra las Prisiones en que no se necesitan construir más cárceles, en que el problema no es de tecnología y escáneres, y que lo que necesitamos es una moratoria de la prisión preventiva, despoblar las cárceles a partir de quitar todos los delitos de pobreza. Y la otra es atender el problema de la gestión penitenciaria. Y aquí creo que debemos distinguir dos cosas. Solo una aclaración antes. Es un centro de investigación de la Universidad de Cuenca. Digo esto antes de que me jalen las orejas mis decanos. Pero lo que le iba a decir es, el problema del sistema de gestión penitenciaria es que a partir de 2015 la cárcel se convierte en la fuente de información de inteligencia policial para varios delitos, pero principalmente para conocer el mercado de la cocaína, ¿cierto? Y empezó como una unidad muy pequeña, muy chiquita, de producción de inteligencia policial, y lo que debemos entender aquí que la inteligencia policial no es una transacción ilegal, no es que usted me da esto y yo le doy esto, sino que básicamente son relaciones clandestinas, ¿no es cierto?, en donde una autoridad, de la policía, y una persona que pertenece a un crimen, ¿no es cierto?, comparten información y favores en un tiempo. Pero es como si yo le invito a usted a comer, ¿no es cierto? Yo no estoy esperando que usted me pague la comida en una semana. Yo lo que estoy esperando es que usted me invite después. Y estas formas en las que se va intercambiando, ¿no es cierto? Este intercambio de información de la policía con las bandas prisioneras es lo que cambia, y sobre todo cuando la policía asume la responsabilidad de la gestión penitenciaria a partir de 2019, se desmantela el Ministerio de Justicia, lo que tenemos es un modelo policial y la inteligencia se convierte en el centro del objetivo principal de la policía frente a las cárceles. Ahora, las fuentes humanas que reclutó la policía, ¿no es cierto?, son los líderes de las bandas. Entonces, básicamente lo que usted tiene es que en este momento, por eso todas las narrativas, cuando nos explican las masacres, son las explicaciones que produce inteligencia policial. Pero ¿quién es la fuente? La fuente es el líder de una banda. Entonces, líder de una banda que además por este rol que cumple goza de ciertos privilegios adentro, lo que genera también ciertas distorsiones. Y que son los que ejecutan las masacres. Entonces, digamos, no es por nada, y no quiero banalizar el trabajo que hace inteligencia policial, pero las narrativas que nos dan sobre lo que están pasando en la cárcel muchas veces se acercan a los relatos de los narcocorridos. Digamos, el problema es mucho más grave. El problema es que debemos sacar a la policía de la cárcel, en tanto la policía es una institución importante para el Estado, pero que cumple otra función. Su función es meter gente a la cárcel, no sacar gente de la cárcel. Su personal no está entrenado para eso, no tiene las capacidades para eso, y lo único que estamos haciendo en delegarle esta función es fundamentalmente básicamente, digamos, construir cárceles dentro de cárceles, que es lo que siempre digo. La respuesta, usted tiene una masacre y la respuesta es: vamos a construir una cárcel de máxima seguridad o un pabellón de máxima seguridad. ¿Por qué? Pero porque esa es la visión policial. Si alguien comete un delito, lo que necesita es una cárcel. La visión, ¿no es cierto?, desde el confinamiento, desde la rehabilitación, debe ser: ¿qué vamos a hacer con la gente que está cometiendo estos delitos? ¿Cómo van a salir a la sociedad? ¿Cuál es el problema de las familias en el Ecuador? Por suerte se están creando asociaciones de familiares, porque ustedes ven lo maltratados que han sido los familiares de personas privadas de libertad. En la última masacre criminalística entregó un cuerpo con la cabeza equivocada de la persona. Esos errores no pueden pasar, digamos. Esas cosas, por ejemplo, Jorge, ¿cómo las podemos entender? Si se supone que son las personas especialistas las que hacen los cotejamientos, y que en ese tipo de situaciones no deberían haber esos errores tan crueles.
porque se supone que tienen las herramientas, el conocimiento, la preparación, el equipamiento, etcétera, para identificar los cuerpos, los restos, las partes, no sé. ¿Cómo ocurren esas cosas? Pero otra vez, esto el Estado ha delegado enteramente a la policía. Los equipos de criminalística son de la policía y son además de rangos inferiores a las personas que controlan las cárceles. Entonces los informes de ellos no son informes independientes. El jefe del Servicio de Ciencias y Medicina Forense en Ecuador es un ex policía. Entonces, yo creo que es importante lo que está haciendo el gobierno de tratar de repotenciar la policía, de modernizar la policía, pero el problema no son números. Es más bien grave y contraproducente tener un pie de fuerza de 80,000 policías en un país como el nuestro. Además, porque ¿qué tipo de policías son los que vamos a reclutar? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer una transición de la administración de la policía, que se entregue. En mi opinión, de los modelos que he visto, yo empecé a trabajar en cárceles, para que la gente conozca, yo soy antropólogo y empecé a trabajar en cárceles en 2004. De los modelos que he visto, creo que el Ministerio de Justicia inicial del censo de 2008 es el acertado. El que abrió las cárceles en 2014 no es del acertado. Entonces no podemos hablar de el mismo Ministerio de Justicia porque no son las personas, no son las ideas ni los conceptos que están ahí. Entonces yo creo que hay que volver a la idea de la rehabilitación que se empezó a discutir en 2008 con el censo. Pero les doy un ejemplo. ¿Cuál fue el problema? A partir de esas discusiones, el equipo técnico, ¿no es cierto?, presentó y dijo, no debemos construir cárceles gigantes. Megacárceles no se deben hacer. Esto lo hicieron personas que estaban trabajando. Yo he entrevistado a esas personas. ¿Y qué es lo que se hizo? Construir cárceles. Entonces, y en esto sí nos debemos cuidar en el debate. Recordemos que el punitivismo atraviesa a la izquierda y a la derecha. Ahora, pero Jorge, para despoblar las cárceles, a ver, no es necesario construir más cárceles. Yo en el concepto estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que hay que establecer nuevas, mejores y más óptimas políticas de convivencia social. Indudablemente, yo apunto por ahí, no a tener lo que usted decía, una fuerza pública de 80,000 G.I. Joes que están por la fuerza tratando de hacer que nos comportemos bien los ciudadanos. Convivencia, ¿no es cierto? Pero con un universo de 40,000 y pico de privados de libertad. ¿Cómo hacemos para despoblar las cárceles? Para que no sea necesario construir más. Porque ahora mismo uno de los mayores problemas es el hacinamiento. Y usted, entiendo, sí nos decía, vamos a una moratoria de la prisión preventiva, pero tenemos una autoridad que dice, la regla es la prisión preventiva para todo. ¿Cómo hacemos también para que prime el principio de inocencia? ¿Cuántas personas inocentes, incluso luchadores sociales, que han resultado asesinados en estas últimas masacres, esperando una sentencia, un juicio, y les ha tocado estar adentro de las cárceles? Gente que ha entrado por problemas de tránsito y que han terminado también asesinadas en estas masacres. Entonces, ¿cómo debería el gobierno ejecutar una política que nos ayude a despoblar las cárceles cuanto antes y que evite seguir creyendo que la solución al problema es tener cámaras de seguridad en todo lado, un panóptico, y cada vez más y más cárceles? Me parece, voy a empezar por la parte de justo lo que usted estaba diciendo, ¿no es cierto? Cada vez usamos la cárcel para más cosas, cada vez el discurso punitivista se asienta más. A mí lo que me preocupa es que tradicionalmente la cárcel en el Ecuador se ha usado para gestionar problemas sociales, la falta de educación, la falta de salud, la falta de trabajo. Pero lo que sí hemos visto a partir de 2019 es que la cárcel se ha empezado a usar para gestionar problemas políticos, la protesta social, el disenso, ¿no es cierto? Y igual, otra vez, si uno presta atención, ¿cuál es la narrativa del gobierno sobre lo que pasó en el paro, por ejemplo? Todo lo que nos dicen es inteligencia policial. Entonces, inteligencia policial se ha convertido en este cajón desastre que saca el botón que usted necesita para explicarle todo en términos de narcotráfico, ¿no es cierto? Y muchas veces la palabra narcotráfico lo que está tratando es de señalar actores políticos concretos, y eso es muy, muy claro. Entonces, yo sí creo que uno de los pasos más importantes para el legislativo es crear un sistema de fiscalización de lo que llamamos inteligencia policial. Y una conversación, digamos, la ciudadanía no estamos pidiendo que nos informen cuáles son las prácticas de inteligencia policial, que muchas veces son rudimentarias. Por ejemplo, en el caso de cárceles, básicamente consiste en mensajes de WhatsApp, de lado y lado.
Tampoco es que hay una tecnología increíble, porque usted no puede intervenir teléfonos en las cárceles, ¿no es cierto? Porque para la fiscalía no existen esos teléfonos, entonces no hay ningún tipo de ese tipo de inteligencia policial. Lo que hay es una relación que se cultiva, que se mantiene en el tiempo entre un policía que es el encargado de mantener las relaciones con uno de los jefes de banda o alguien que tenga poder. Jorge, pero si no hay esa inteligencia policial, entonces ¿cómo entendemos que después de la masacre ya resulta que tienen toda la teoría armada de que es una reagrupación de tal o cual banda? Al día siguiente de la masacre reubican a presos que son considerados peligrosos. Al día siguiente de la masacre hacen las requisas y encuentran todo tipo de armas. Entonces, por eso yo escuché porque eso no ocurre antes de... En su entrevista ayer a la exdirectora del sistema, cuando ella dijo, digamos, porque ahí lo que estamos pasando es a dejar morir. Y lo que estamos, digamos, ahí sí hay una responsabilidad, y yo creo que eso es muy, muy importante. Por eso le digo, es tan importante fiscalizar. Es importante fiscalizar todos los traslados que se han hecho desde el inicio de las masacres y ver las decisiones técnicas de dichos traslados. Es importante ver cuáles han sido las decisiones de reorganización. Y es importante pedir explicaciones que no pueden ser que no habían las condiciones de por qué el Estado siempre se demora entre 7 horas, 2 horas en entrar y no responde a las alertas de los familiares. En mi opinión, lo que sí ha pasado en el Ecuador es que además de las personas presas que están tienen una sentencia de muerte cuando entran a un penal, han puesto a las familias de los internos. Estamos hablando, como decíamos, de 38,000, creo que ahora está en 33,000 internos, y sus familias pertenecen a este confinamiento que está marcado por la extrema violencia y lo que podemos llamarle brutalidad estatal, que es no solo dejar morir a la gente, sino tener lo que decía la funcionaria ayer, la doctora Zumárraga ayer, digamos. Eso es muy grave y yo creo que eso es uno de los debates pendientes. Que las cárceles se han convertido en focos de corrupción, ¿no? Que además donde mantenerse con vida cuesta dinero. Sí, y la corrupción, hay distintos fenómenos de corrupción en cárceles, y con esto también voy a tratar de contestar su pregunta de por qué no debemos construir más cárceles y por qué. Mire, colectivas feministas como Mujeres de Frente ha trabajado durante los últimos 20 años con mujeres prisioneras, exprisioneras, tienen una escuela muy interesante de formación, y una de las cosas que su trabajo nos muestra es precisamente que la mayoría de delitos son delitos de pobreza. Es gestionar los problemas sociales penalmente. Entonces, lo primero que debe hacer la Asamblea es tener una agenda legislativa de cuáles son esos delitos de pobreza. ¿Cuáles invitar a las organizaciones de la sociedad civil? Las organizaciones de la sociedad civil necesitan volver a entrar, me refiero a CDH, INRED, Fundación Dignidad. Entonces, eso por un lado. Eso nos va a permitir despoblar, es un proceso. Creo que los indultos es un buen comienzo, pero por lo general no se hacen. Digamos, se prometieron 5,000 indultos, o se hablaron de 5,000 indultos, pero ¿qué es lo que pasó? Han salido 800 personas. ¿Qué es lo que se creó? Lo que usted mencionó, y con esto paso a la corrupción. Un mercado de corrupción para construir las carpetas que le permitan a uno acceder al indulto. Todo cuesta, y esto tradicionalmente en las cárceles latinoamericanas, porque solo el 20% de la población accede a talleres, pero usted necesita los talleres para que le den la prelibertad después del 60% de haber cumplido su pena. Usted tiene que comprar ese certificado, y ese certificado cuesta. Ese es un tipo de fenómeno de corrupción que tiene que ver con el funcionamiento del sistema. De ahí hay otros fenómenos de corrupción que son mucho más grandes y que tienen que ver con cosas, por ejemplo, con lo que digamos, con las bandas organizadas y cómo éstas han infiltrado los distintos sistemas y aparatos de seguridad del Estado. No solo la policía, también el ejército. El problema del autogobierno, el tener un Estado que se ausenta de estos problemas tan graves, tan críticos, y dejar que las bandas tomen el control de los centros de privación de libertad, que ellas gobiernen prácticamente, que generen prácticas lógicas, dinámicas. ¿Qué tan grave ha resultado más allá de las masacres, Jorge, como para que hoy el Estado se le haga tan difícil
recuperar justamente el orden y el control dentro de los mismos? A mí me parece que la gobernanza criminal de las cárceles es un problema y no hay que permitirla. O sea, es básicamente una forma, es dejar morir a la gente. Entonces yo creo que la gobernanza criminal es un fenómeno novedoso en las cárceles. Cuando yo empecé en 2004 en el penal, tenían el mismo problema. Hubo una masacre en ese tiempo también, habían muerto 36 personas. Estamos hablando de 2004. ¿Qué es lo que se hizo? Básicamente, las cárceles en ese tiempo estaban descentralizadas, los directores tenían bastante poder y los directores lo que hacían es trabajar colaborativamente con los comités internos que eran elegidos por pabellones y tratar de suprimir la capacidad que tengan las bandas. Las bandas, por lo general, lo que están buscando es estructuras jerárquicas, irónicamente muy parecidas a las de las policías, en donde el jefe dice algo y todos hacen eso. Los comités tienen una lógica diferente, que es un montón de gente conversando, por lo general quejándose, y lo que tienen que hacer es tratar de resolver un problema a la vez. ¿Cómo se lograba que los comités tengan poder? Porque usted necesita darle un poder a los internos también, no es con el autogobierno, sino con la cooperación y el trabajo cotidiano con los directores. ¿Qué es lo que se hacía en ese tiempo? Es fundamentalmente, no había traslado en el penal García Moreno que no se discuta en una asamblea del comité. Y entonces, cuando querían traer a alguien de Guayaquil, el comité se podía oponer y el director le podía decir al director nacional, usted no me trae a esa persona acá. Pero asimismo, los comités iban y pedían, necesitamos trasladar a tal persona. Guayaquil en ese tiempo era la cárcel que todo el mundo le tenía miedo, porque era extremadamente cara, como dice Alexis, todo se paga en una cárcel. Entonces, si alguien empezaba a portarse mal, yo me acuerdo que en ese tiempo se llamaba la banda del zorro, le dijeron, o usted, y este es un término de la cárcel, o usted afina y se tranquiliza, o se van todos para Guayaquil. Y era un grupo aproximadamente de 14 personas. O se van al pabellón F, que era el pabellón de castigo, que se usaba muy poco. El problema es que el privilegio y el castigo en el actual sistema se usa todo el tiempo. Entonces la gente se acostumbra, uno, a tener una tolerancia hacia el castigo mucho más grande y a estar siempre buscando el privilegio. Entonces lo que sí debemos saber es que mientras las cárceles latinoamericanas sigan siendo costeadas por los familiares que viven en ellas, el gobierno va a tener que encontrar mecanismos de administrarlas cotidianamente. Yo lo que he estudiado en los últimos 20 años, sobre todo mi primera etnografía, lo que se trató mi primer libro es cuáles son los mecanismos para evitar la violencia dentro de las cárceles. Los comités era uno. El otro eran los sistemas de visita. Los sistemas de visita flexibles son importantísimos. ¿Por qué? Porque la gente tenía pequeños negocios que ahora también tienen dentro de la cárcel. De hecho, el penal García Moreno y el mercado de San Roque tenían una relación orgánica. Los que más se vieron afectados cuando cerró el penal fue el mercado de San Roque. Entonces, los días de visita son los días de comercio. Los días de comercio eran 3. Venían los familiares, venían los amigos, se hacía el gasto. Todos los dueños de restaurantes no les convenía que haya violencia. Entonces, lo que usted tenía es la mayor parte de la población penitenciaria cuidando de que no se usen las armas que en ese tiempo existían, no del el número y el calibre de las de ahora, pero sí existían armas. Entonces lo que usted tenía es un control. Y las alertas, lo que se hacía en inteligencia penitenciaria, básicamente no estaba a cargo. Muchas veces había unos pocos guías, pero estaba todo, sobre todo de ciertos funcionarios con los que ellos interactuaban. Jurídico, por ejemplo, donde iban. Entonces les decían, está pasando esto, este es el problema. Entonces habían sistemas de alerta tempranas que funcionaban. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, por este diálogo, por la información que nos ha proporcionado. Muy amable. Muy gentil, gracias, Jorge.